Los invitamos a compartir Horizonte Sur, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Buenos días a todos los oyentes, estamos en Horizonte Sur, un nuevo sábado de Horizonte Sur en radio AM 690 de Mataderos. Horizonte Sur tiene una vieja historia, estuvimos más de 5 años en la radio nacional, ahora reconvertida en radio pública, y fuimos censurados y expulsados en algún momento debido a nuestras críticas a ciertos aspectos del gobierno, porque debemos reconocer que siempre fuimos respetuosos y mantuvimos distancia con las investiduras, pero algunas de las cosas que decíamos, evidentemente que eran cargas de profundidad que el sistema del agronegocio y de la sojización bajo ropajes progresistas no podía permitir. Los que nos expulsaron, concretamente Vicente Muleiro y María Joane, seguramente Jorge Anguita, que era su responsable político y que quizá lo siga siendo, en realidad pocos años atrás, en los años 70, cuando muchos de nosotros aportábamos a la legalidad del gobierno elegido por la gran masa del pueblo argentino en los años 73-74, ellos participaban de grupos que trataban de destruir esa legalidad y esa legitimidad a través de acciones entonces subversivas, ¿no? Estas son las paradojas de la historia, ¿no? Ahora, en nombre del pensamiento único y del oficialismo, fuimos expulsados de Radio Nacional, pero seguimos aquí. Nuestra voz sigue saliendo, llegando a diferentes ámbitos. Horizonte Sur es replicada, como programa es replicado en diferentes emisoras del interior y ahora también en Radio Miami Internacional. Me acompañan Maximiliano Mendoza y Bernardo Elfman. Buenos días, amigos. Buenos días, Jorge, y justamente vos estabas nombrando a Miami Internacional. El lunes 19 de noviembre se va a replicar una nota de este viernes en donde te entrevistaron en esta radio y va a estar en Mañana, Tardes y Noche el programa que conduce Arturo Cavallo, ¿no? Nuestro productor ejecutivo aquí en Horizonte Sur. Sí, fue muy agradable hablar con estos argentinos de Radio Miami Internacional y saber que tenemos un nuevo canal para difundir algunas noticias que gracias a la situación creada en la Argentina con los medios se hace muy difícil, ¿no? Justamente en estos días a través de internet nos encontramos con una serie de polémicas y debates con gente que nos respeta y que valora muchas de las cosas que nosotros acostumbramos decir y que generalmente son fruto de largas reflexiones y de largos debates en el grupo de Reflexión Rural, y esta gente nos anuncia con optimismo que gracias a la ley de medios la sociedad argentina va a tener voces plurales. Nosotros en este sentido, sí, a vos Maximiliano parece ponerlo en duda, yo también soy bastante pesimista. Yo a uno de ellos les decía, a veces nosotros tendemos a pensar que el año que viene vamos a tener solamente las paredes, pero ya estamos preparando los aerosoles, así que nosotros esta pelea no la vamos a dejar más allá de lo que ellos puedan hacer, ¿no? ¿No opinás así, Maxi? Y no, porque, digo, si las voces de la democratización van a ser el grupo Vila Manzano, Spolsky y Garfunkel en tiempo argentino, claro, Moneta, se hace difícil ser optimista, yo creo ¿no? que claro,
no sé por qué me imagino el final de esta historia, ¿no? Bueno, los oyentes se pueden comunicar con nosotros al 4642-5533, 4642-5315. Nuestro amigo Ernesto García está al teléfono, después va a hablar sobre algunos temas históricos. Está también Arturo Cavallo. Y permitime un número telefónico más, que es donde pueden dejar el mensaje en un minuto, en el 011-4682-4371. Pero la operación técnica del amigo Morales, ¿no? El amigo Morales en la operación técnica, Así sí. es. A propósito de ese teléfono que vos dejaste, pero ese sería un teléfono para mensajes. Para mensajes. Para comunicarse con nosotros ahora. Lo repetimos, 4642-5533 y 4642-5315. Bueno, ansiosos. Cualquier crítica, entonces, destinarla a Bernardo Elfman o a Maximiliano Mendoza. Ah, vos no recibís. No, yo no, porque me molesto. Porque Rubí cierra la ventanilla los sábados. No atiende. Claro. No atiende, bueno. Bien, sería bueno, porque creo que hay una nota muy interesante para la segunda media hora, que nos comente un poquito Maximiliano Mendoza, el quien se va a tratar, ¿no? Así es. Vamos a hablar con Raúl Prada Alcoreza, que es filósofo, es sociólogo, es docente e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, y además es ex viceministro de Planificación Estratégica del Ministerio de Hacienda de Bolivia. En el gobierno de Evo. Así es. Y que se fue por las diferencias políticas en torno al modelo productivo, que acarrea grandes tensiones y grandes discusiones en Bolivia. Y en particular es una persona a la que nosotros desde el Grupo de Reflexión Rural recurrimos permanentemente para algunas referencias del orden filosófico, epistemológico, como para... Siempre pensando, digo, desde el universo de la colonialidad, ¿no? Y la decolonialidad. Justamente en anteriores programas lo hemos mencionado a él, hemos destacado también cómo Bolivia ha logrado generar una élite de pensadores contestatarios y libertarios muy interesantes, de los cuales, como decía Maximiliano, solemos nutrir nuestras reflexiones, ¿no? Esto habla muy bien del proceso que se está dando en el mundo andino, más allá de que toda esta gente son disidentes en general, disidentes, contestatarios, o tienen diferentes posiciones críticas, quizá no tanto con el hermano Evo como con García Linera. Con García Lineras, que sería el pensamiento más consciente y más desarrollista en la Bolivia actual. Pero de todas maneras llama la atención esta generación de pensadores disidentes que se está dando en Bolivia, y nosotros hemos hablado de Raúl Prada Alcoreza, hemos leído algunas cosas de él, sobre todo porque él ha insistido en que la lucha contra el capitalismo tiene que ir acompañada también de la lucha decolonial y de una capacidad de generar alternativas a la modernidad. Y estas tres patas que a nosotros nos parecen fundamentales para fundar un pensamiento de liberación nacional en el nuevo milenio, raramente se dan en la Argentina, donde el pensamiento anticapitalista suele estar desconectado de la decolonialidad y además, paradójicamente, suele asumir la modernidad como un legado, como un patrimonio a llevar adelante, ahora no por la burguesía nacional, sino por la izquierda misma, ¿no? Y se suele dar aquí y se suele dar en la otra orilla, en el Estado oriental. Para simplificar un poco este pensamiento, la propuesta es, en realidad, la problematización de esto que vos mencionás tiene que ver con la imposibilidad de luchar contra el capitalismo si a la vez no se lucha contra la modernidad. Claro. Dentro de ese paradigma. Acá en América Latina pasa algo, digo, por lo menos a nivel teorético, posiblemente epistémico, que se acepta que el capitalismo es un problema, pero no a la modernidad en sí misma, y creo que esta matriz en parte explica el progresismo.
Así es. Porque de alguna forma se quiere establecer, y esto es importante en el pensamiento decolonial, porque el pensamiento decolonial propone no solamente cuestionar los presupuestos de la modernidad, sino desengancharse. Desengancharse de la modernidad. Así es. Acá no, acá como que queremos hacer una modernidad al estilo latinoamericano. Claro. Pero, digamos, detrás de eso hay una serie de actores que tienen que ver, pero absolutamente con la modernidad. No solamente por los actores, hablamos de las corporaciones transnacionales, los estados que responden a una lógica colonial, sino además a los presupuestos en tanto reproducción material en la modernidad. Por esto el fetiche con el Producto Bruto, con el crecimiento, con una reactualización de la teoría del derrame, que también el progresismo participa de ese imaginario como el liberalismo. Hay muchísimas cosas para ver dentro de esta perspectiva, ¿no? Pero más o menos, digamos, la frase que más explica todo esto que estamos diciendo es que no se puede luchar contra el capitalismo si no luchas contra la modernidad. Bueno, un caso concreto, ¿no? De esta tendencia y también de la ceguera o de la complicidad de los sectores presuntamente opositores, ¿no? Hace unas semanas, cuando la Nata tuvo un grave incidente en el aeropuerto de Caracas, en Venezuela, y convocó a nuestro embajador allá, el ingeniero Chepi, que tomó partido por los servicios venezolanos. Bueno, hubo un escándalo mediático de proporciones, ¿no? Yo lo escuché por radio, después lo vimos por televisión. La Nata se permitió reputear al embajador, le dijo de todo. Hubo respuestas del embajador, el embajador estuvo en 678 dando explicaciones contra la Nata volvió a investir contra él en otro programa de televisión. Bueno, un gran escándalo en el cual nosotros lo mirábamos con una cierta distancia, porque años atrás justamente este ingeniero agrónomo Chepi, que era responsable de Cambio Rural en Santa Cruz, que debe ser uno de los últimos puestos del INTA, y que pasó de Santa Cruz como hombre de confianza de Néstor Kirchner, pasó a regir las políticas nacionales en agricultura y en el INTA, porque fue presidente del INTA, fue nombrado presidente del INTA y luego prácticamente ministro de Agricultura, y fue el que instaló más emblemáticamente la idea de una biotecnología nacional. Esto que vos estabas diciendo, Maximiliano, la posibilidad de una biotecnología nacional, sobre todo en gente que no conoce el tema, porque nosotros salimos inmediatamente como grupo de reflexión rural a decir que una biotecnología nacional era absolutamente imposible, ya que no solamente los recursos de los laboratorios, sino hasta los propios protocolos de laboratorio estaban privatizados, estaban patentados. O sea, no había ninguna posibilidad de biotecnología nacional que no fuera hacer una maquila, así como aquí hacemos en la zona de Flores, hacemos ropa de diferentes marcas, ¿no? Es lo mismo. Sí. A nivel científico, una maquila a nivel científico igual que la de los bolivianos y peruanos que hacen ropa falsa. O sea, eso sí podíamos hacer, pero pensar que ese era el destino argentino era muy terrible, y lo peor fue que el discurso insustentable de Chepi sobre la posibilidad de una biotecnología nacional lo tomó todo el gobierno, y particularmente Cristina, hasta el punto que constituyó un ministerio de ciencia y tecnología con Lino Barañao, del cual poco se habla, pero que en realidad es uno de los hombres fundamentales de este gobierno, que sigue formando gente en esa línea de absoluta colonialidad. De todos modos, Jorge, hay muchísimas publicaciones universitarias donde se demuestra que por lo menos el 70% de los insumos de la biotecnología en la Argentina son del extranjero, particularmente de Estados Unidos. No, claro, y bueno, ni claro, siquiera es biotecnología nacional. No, claro. Es que no hay posibilidades de biotecnología nacional cuando todo el universo de la biotecnología
está absolutamente dominado por Monsanto. Lo que podés hacer, tal como dijo nuestro presidente, es patentar algunos eventos que van a servir a las políticas de Monsanto, si no en la Argentina, en otros países. Claro que podemos descubrir un banano transgénico que resista a ciertas enfermedades, y lo va a utilizar Monsanto o lo va a utilizar algunas de las otras grandes empresas de la biotecnología en alguno de las otras muchas colonias de que disponen. Es decir, podemos entrar a jugar en el universo colonial, pero eso no significa que podamos o que tengamos derecho a añadirle el aditamento nacional a esa porquería. Tomemos por caso la aprobación de la soja resistente a la sequía que aprobó el gobierno nacional a principios de año. Claro. Que según recuerdo, en Tecnópolis, a través de una teleconferencia compartida entre Cristina Fernández de Kirchner, Lino Barañó, ministro de Ciencia y Tecnología, y Gustavo Groboco Patel, lo anunciaron como un logro de la biotecnología nacional. Y si vos te pones a analizar, digamos, quiénes son los actores, quién puso el financiamiento, dónde se realizaron las investigaciones, llegás a la conclusión de que de nacional, digo, más allá de nuestras críticas a la biotecnología, tiene muy poco. En principio porque las investigaciones las hizo Raquel Chan, que es una biotecnóloga formada en Israel, que después vino a trabajar en Argentina en la Universidad de Rosario, en la UNR, en el Instituto de Investigación de Agrobiotecnología, y conjuntamente con Bioceres, la empresa de Gustavo Groboco Patel, en una joint venture con una empresa estadounidense, Arcadia, financian la investigación, consiguiendo a su vez la legitimidad por otro financiamiento del CONICET en función del interés nacional en el desarrollo de la biotecnología, y llegaron a esto, que se anunció a principios de este año y que posiblemente se va a liberar comercialmente en 2014-2015. A prepararse, porque en las zonas donde hay minería a cielo abierto, en zonas semidesérticas como San Juan, como La Rioja, como Catamarca, vamos a tener soja transgénica también. Sí, bueno, justamente hoy a la mañana estábamos esperando, esta era una sorpresa para los oyentes de Horizonte Sur, estábamos esperando compañeros de la Asamblea Popular de Arroyito, esto es en la zona de Neuquén, donde hay un gran proyecto de sojización a cargo de empresas privadas y del INTA. Lamentablemente el compañero llamó esta mañana que no ha podido llegar a la radio, pero estamos en contacto con los compañeros de la Asamblea Arroyito, provincia de Neuquén, a los que le mandamos un gran afecto, un aliento en la lucha que están llevando, y prometemos en los próximos programas tener material sobre este tema, que es otro gran emprendimiento sojero extendiéndose ya en la Patagonia, ¿no? Con estas nuevas hojas adaptadas a climas más hostiles, digamos, ¿no? Más difíciles. Sabes que yo tuve acceso a un PowerPoint y estas diapositivas que se usan para dar charlas de los Grobos, y Gustavo Groboco Patel, en una de esas diapositivas, esto en 2010, expresa que gran área cultivada con soja transgénica en la Argentina se podía incrementar en un 81%. Nada menos. Bueno, nos están haciendo señas, vamos a ir a un espacio musical. ¿Qué tenemos hoy? ¿Podés adelantarlo? Son unos amigos. ¿Son amigos tuyos o son amigos nuestros? Son amigos tuyos también, aunque vos los niegues. Sí. Yo los niego. Es el quinteto Viceversa. Vas a escuchar lo que es. Después te comento más de qué se trata el tema y qué es lo que van a hacer en este mes de noviembre. Vamos a la música.
Horizonte Sur, sábados a la hora 9 por AM 690 K24 en radio, FM frecuencia 0, 94.1 de Alberti, provincia de Buenos Aires. Sábados a la hora 12 por FM del Sur, 103.7 de Verónica, partido de Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Domingo a la hora 13 por FM Cristal, 100.9 de Rauch, provincia de Buenos Aires. Domingos a la hora 18 por FM 90.7 de la Radio Pública de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Jueves a la hora 12 por FM 107.9 en el Valle de Tras la Sierra, Córdoba. Se escucha también por www.arturocavallo.com.ar, www.pararelmundo.com, sitio web del GRR, www.grr.org.ar. Número de teléfono para dejar mensajes: 4682-4371. Vea, hace ya 40 años, en mi carta a los pueblos del mundo, recomendé cuidar con uñas y dientes nuestros recursos naturales. Anticipé que cada gramo de materia prima que nos dejáramos arrebatar equivaldrían a kilos de alimento que dejamos de producir hoy. Y no me equivoqué. Hoy resulta que tenemos un país colonizado por monopolios internacionales, junto a una clase dirigente gerencial más preocupada en hacer negocios que en promover la felicidad del pueblo. Horizonte Sur, sábados 9 de la mañana, AM 690, K24 en radio. Déjenme mandarle un fraternal saludo a Jorge Rulli y a la muchachada de Horizonte Sur. Bueno, continuamos con Horizonte Sur. Acabamos de escuchar El Marne por el quinteto Viceversa, que es un tango de salón compuesto por Eduardo Arolas. También quiero mencionar que entre el 27 de noviembre al 2 de diciembre se va a estar realizando el Festival de Tango de Almagro, que van a ser clases de tango, conciertos, etcétera, que se van a realizar en distintos lugares, ¿no? Entre ellos el Sanata Bar, el Almagro Tango Club, y se va a hacer un cierre orquesta el domingo 2 de diciembre en la Plaza Almagro, allí en Sarmiento al 3800 en la capital federal. Entre los que van a estar tocando, por supuesto, va a estar el quinteto Viceversa, que acabamos de escuchar, el cuarteto de Pablo Agri, Guillermo Fernández, Julio Pane, la orquesta típica de El Ardit y y muchísimos más, ¿no? Para más información pueden mandar un correo a festivaltangoalmagro@gmail.com. Buen día, soy Ernesto García. Quería aclarar también, agregando a este chivo, que está en curso el Festival de la Boca de tango, que creo que empezó ayer, y también está en curso para los próximos días el Festival del Tango de Barracas, así que estamos llenos de tango. Adiós, gracias. Otra aclaración, el Mar, un tango de Eduardo Arolas, escrito en París en homenaje a los soldados franceses que consiguen el repliegue de las fuerzas alemanas en la primera Guerra Mundial. En la guerra del 14. La guerra del 14 al 18. Yo quiero felicitar a este conjunto Viceversa. Realmente estuvieron extraordinarios y alientan la esperanza de que con esta juventud podamos recuperar los sentidos nacionales que hemos extraviado, ¿no? Estoy de acuerdo. Bueno, yo aprovecho para mandarles un saludo porque seguramente
nos están escuchando en este momento. Bueno, nos sumamos al saludo. Bien, nuevamente en Horizonte Sur, mientras la producción del programa trata de ubicar a Raúl Pradal Coreza, vamos a algunos temas. Hoy yo vine bastante democrático y plural, te habrás dado cuenta, Maxi. Sí. Yo vine exactamente con todo lo contrario, estado ¿no? de ánimo contrario, claro. Bueno, pues es interesante porque hay una alternancia, ¿no? Bueno, realmente en esta semana tuvimos muchas polémicas, en buena hora, ¿no? Muchas polémicas en las páginas del Grupo de Reflexión Rural, también en Facebook. Son muchos los jóvenes que por supuesto tienen sus preocupaciones, sus problemas, sus diferencias, en buena hora, repito, y que y hemos provocado o han provocado una serie de polémicas interesantes. A mí me parece que traerlas algunas a la radio, al éter, puede ser interesante para los oyentes. Sobre todo un joven que dice, aunque ustedes no lo quieran creer, este gobierno está haciendo mucho más de lo que se ve o de lo que se dice. Y aún a veces sin siquiera tener intención de hacerlo. Y pone puntos suspensivos. Dice este hombre, el cambio es un proceso a largo plazo. No alcanza, mejor dicho, dice, no es viable ni sustentable en el tiempo que ese cambio se intente por la fuerza o de golpe. Se necesita un cambio de conciencia en la sociedad. Se necesita que la sociedad en su conjunto trabaje su conciencia social y capacite sus facultades políticas, y dice, lo cual está ocurriendo, dice él, tanto en la parte de la sociedad oficialista cuanto en la parte opositora, siempre que no responda a oligarquía, ¿no? O sea, nos incluye a nosotros como parte de esa conciencia en crecimiento. Dice, además, así como el peronismo en su momento engendró una juventud un poco más socialista que el mismo Perón, hoy el kirchnerismo está engendrando un movimiento más consciente socialmente que el propio kirchnerismo. Y dice, aunque el discurso oficial sea falso en cierta parte, no logre un mínimo de las expectativas, los millones que acompañan al proyecto y los que se oponen conscientemente están actuando de buena leche defendiendo ese crecimiento que él en el que la persona que nos escribe confía. Y añade que tuviésemos un gobierno como este en un país como este, no claro bien qué significa un país como este, es indispensable para este proceso. Venimos de una Argentina en que la juventud no creía en la política y hoy volvió a creer que es posible lograr algo. También es indispensable para el proceso que este gobierno en algún momento se vaya, para que continúe el proceso la nueva generación, que se supone que es la generación camporista, que es más consciente que el propio gobierno, según que escribe. Recordemos que este gobierno, nos dice, viene de una generación ideológica a la que se le cercenó la libertad y tienen otra idea de progreso que la que se está engendrando en la actualidad. El gobierno tenía muchas deudas gravísimas con la sociedad, de las cuales muchas se van pagando, afirma. Bueno, por último nos dice, si ustedes hablan con la juventud K, les va a sorprender que la gran mayoría critica del gobierno cosas similares a las que ustedes critican, pero la realidad, remata, es que hoy no existe ninguna alternativa que supere este modelo. Bueno, en fin, acá vemos una situación de gradualidad mínima, de minimalismo,
de que la responsabilidad la tiene el pueblo, o sea, de que si no crece la clase social del pueblo, más le podemos demandar al gobierno cambios, ¿no? Que no están en la gente. La cosa también de que no hay otra alternativa, o sea que es lo único que tenemos, los demás cacerolean pero no tienen la menor idea de qué hacer. Estas ideas subyacen, y además una idea un poquito, yo diría, bastante elemental, de que el peronismo habría superado por una juventud socialista, más socialista que Perón, y ahora el kirchnerismo estaría siendo superado por una juventud más progresista que Cristina, que sería la Cámpora. Bueno, parece muy elemental, yo aquí escucho risas, de todas maneras veo la referencia constante a Montoneros, que no es casual que en el canal oficial se estén pasando películas de Nietzsche, donde se lo muestra como el hombre de la resistencia a la dictadura militar. Es increíble, pero las noticias que nos llegan de diferentes ámbitos es que el gobierno está preparando una gran reivindicación de Mario Firmenich. O sea, Mario Firmenich va a ser colocado en el pedestal de los grandes héroes como el Eternauta, Jaureche, Cámpora y otros, ¿no? Bueno, de todas maneras volvamos a nuestro oyente, contradictor, polemista. A mí me parece que, más allá de lo que yo opine, mucha gente debe pensar así, en parecido. No sé, me gustaría que Maximiliano, no sé si te convenció o si tenés algo que decir. No te convenció, no. En absoluto, no. Bueno. ¿Sabés que en el libro La formación de la conciencia nacional, que vos conociste, Juan José Hernández Arregui. Juan José Hernández Arregui, un libro siempre recomendable. Formación de la conciencia nacional. Él repetía algo que a mí me pareció interesante, en el sentido de cómo desde el marxismo de Hernández Arregui se pensaba el nacionalismo popular. Ajá. Y siempre me quedó muy presente la interpretación de Lenin con respecto a la conciencia popular, y de que todo proyecto político, de mínima o de máxima, tenía que partir de la situación concreta del estado de conciencia de un pueblo en un determinado momento de la historia. Uh-huh. Yo me pregunto, porque digamos lo que subyace en esta crítica es la premisa de que todos los cambios que se operaron durante estos últimos tiempos se hicieron a partir de las limitaciones del esquema de posibilidades escueto que en este momento ofrece la conciencia popular en la Argentina. Entonces, yo, siguiendo este razonamiento, tendría que llegar a la conclusión de que, bueno, también dentro de estos logros, porque no quiero recortar la realidad, porque para algunos sectores del kirchnerismo son logros efectivamente, tienen que ver que el área Sojizadas ha crecido 9 veces, que hayan 300 proyectos de prospección o más, esto es un dato desactualizado, pero 300 proyectos mineros en vistas de realizarse, que se ha logrado incrementar el área granaria cultivada, que se incrementó el tonelaje de la exportación de los granos transgénicos. Uh-huh. Es decir, yo dudo que el 54% de los que votaron al kirchnerismo el año pasado realmente sean los que apoyen las políticas de relaciones carnales del gobierno con las corporaciones transnacionales, con Monsanto, con Barrick Gold, etcétera, etcétera, etcétera. O inclusive que apoyen la ley contra el terrorismo. Eso es lo que claro, a ver. Que amenaza todas las movilizaciones populares de resistencia frente a estos proyectos corporativos. Una negación, porque en ese caso, si yo tuviera que pensar de que todos los cambios se operan en función del estado de conciencia de un determinado momento, bueno, no hubo ninguna masa crítica pidiendo por la ley antiterrorista. Y sin embargo, el Poder Ejecutivo la presentó y la votaron a mano alzada todo el interbloque kirchnerista, cuando estrenaron su mayoría parlamentaria el año pasado. Lo mismo este año con la ley de ART, lo mismo lo que está pasando en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se está votando todos los proyectos de Eduardo Elstein, todos los proyectos que benefician a IRSA en nombre del peronismo y los 30.000 fallecidos.
Entonces, si se operan estos cambios, ¿qué masa crítica existe detrás que los respalde o que los demande? Ahora, además hay algo que a mí siempre me hizo ruido, se dice, por no decir que me molestó, y es que reduzcamos la polémica o la antinomia fundamental de los argentinos a un enfrentamiento entre el gobierno y Clarín. Esto es un insulto a la inteligencia de los argentinos, ¿no? Lo mismo que Página 12 no solamente reduzca la gran contradicción nacional entre Cristina y Mañeto, sino también entre Cristina y Macri. Esto a mí me parece un agravio a la conciencia nacional y a las historias del pueblo argentino. Es tomarnos por pelotudos. Y sin embargo, miles de personas repiten este argumento. Hoy me venía contando una persona que en un bar alguien le pregunta al otro, ¿tenés hora? Sí tengo, le dijo el otro, pero no te la doy porque vos estás leyendo Clarín y sos servidor de las corporaciones. Conversación en un bar de Buenos Aires, donde la política parece haber llegado a los mayores abismos, ¿no?, de la pobreza intelectual. Realmente, y todo esto fogoneado por esta presunta juventud que superaría a Cristina. ¿La superaría en qué, digo yo? Y fogoneado por las usinas intelectuales, además. Fogoneado por las usinas intelectuales como gente penosa, de carta abierta, sobre todo para el director. He propuesto varias veces que el día que haya un cambio sustancial en este país y volvamos a tener un proyecto nacional, lo nombremos inspector de ferias de gallinas, huevos y conejos, ¿no? De paso, para retomar una larga historia, un largo legado, ¿no?, de historias argentinas de cómo se trata a los directores de la Biblioteca Nacional, ¿no? En este caso, creo que sería más justo que respecto a lo que se hizo con Borges, mucho más justo. Bueno, pero sí. Bueno, pero el tema a mí me parece que y por otra parte yo decía las antinomias con Clarín, ¿no? Que en el caso sobre todo de Macri, fijémonos en el caso, cuando Eduardo Elstein necesita hacer negocios en la ciudad de Buenos Aires con la isla de Marchi o con la Dubái de Puerto Madero que se propone, o con los shopping de la ex bodega Giol, no tiene ningún empacho en llamar a Cristina, llamar a Macri y decirles, muchachos... ¿Y disciplina ambos bloques? Los disciplinó, dicen, por favor, déjense de molestar, que necesito hacer negocios. Por supuesto. Pónganse de acuerdo. Y se acabó. Ahora, ¿y qué puede pasar el 7D? ¿No? ¿Es el 7D? Sí, creo que sí. Y bueno... Yo creo que el 8D, capaz que tengamos un país en el cual ya no exista la soja transgénica, no exista la minería de cielo abierto. No sé, yo creo que no realmente... existan un 40% de laburantes en situación informal. Capaz que pasa eso el 8D, no seas tan... También parece que a veces uno tiene dificultades, justamente por esto de hacer preguntas elementales, quizá porque tuvimos una formación política privilegiada, porque nacimos en una época, la política era el pan de cada día, y era también el diálogo en la mesa familiar. Entonces, a mí me pasó que en algún momento, cuando vi que compañeros ecologistas importantes y destacados abrazaban el partido de Sabatella durante las últimas elecciones, yo me permití preguntar, sin hacer nombres, me permití preguntar por qué tienen problemas con Sabatella y no los tienen con Lino Barañao. Es decir, no, ¿por qué tienen problemas con Scioli? Porque Sabatella iba contra Scioli. Entonces yo pregunté, ¿por qué Scioli y no Barañao? Por supuesto se enojaron y bueno, todavía estoy pagando las consecuencias. Se enojaron mucho y se enojaron desmedidamente, porque en realidad que yo pretendía era abrir un debate. Lamentablemente para grupos como Grain, como Biodiversidad y como Renace, esto de los debates simples y de buena fe no existen.
Y estoy hablando de GRAIN, de Biodiversidad, de la RENACE, de ELMOCASE, de Vía Campesina y otros grupos que, más allá de lo que digan, no saben debatir, no entienden nada de política, entienden sí de por dónde calienta el sol y por dónde pasan los dineros y los subsidios, sobre todo. Una vez más queda probado que no solamente la oligarquía es prebendaria en la Argentina, ¿no? Las ONG también son prebendarias, ¿no? Todos viven del erario público, todos viven de los dineros que se reparten, que se distribuyen, y esto dificulta la posibilidad de un debate que sería tan necesario como esta pregunta. ¿Por qué, si ustedes están con todo respeto, ustedes respaldan a Sabatella, pero a Sabatella contra Scioli, pero ¿cuál es el problema con Scioli? Dado que ustedes no tienen problema con Lino Barañao, ¿no? No tienen problemas con la biotecnología, los tienen con Scioli. ¿Por qué? No, parece que estas cosas no tienen respuestas, lamentablemente, ¿no? ¿Qué más se te suscita, qué más se te ocurre de esta carta de lectores? No, simplemente es ocultamiento del modelo colonial. Sí, pero ¿sabes qué? Me parece tributario de un pensamiento que de alguna forma se inscribe en lo que hablamos siempre acá, ¿no? La gradualidad, que de alguna manera también se emparenta con una suerte de neoconservadurismo, porque se niegan los cambios o la propuesta de algunos cambios en función de las posibles estrategias que puedan llegar a plantearse a partir de las críticas que se aceptan, o que por lo menos existe una permeabilidad intelectual para que se las acepte, y en tanto y en cuanto esto no suscite mayores... yo no sé si vos sentís... Yo por ahí no siento confrontación precisamente con los sectores. Tampoco me explico por qué existe esta cerrazón a aceptar estos debates. Y siempre la respuesta, por lo menos en cuanto a mi humilde experiencia, es esta sumatoria de hechos que se inscriben dentro de un proceso supuestamente progresista, y que, dado el momento histórico que vivimos, hay cosas que se pueden plantear y otras cosas que no. Algunas cosas que se pueden criticar, o sea, y como otras que no. Una autocensura, ¿no? Pero claro, y la autocensura supone estatismo. Claro. Estatismo en el sentido del estático y de dejar que la cosa esté así. Por ahí mañana vemos cómo lo podemos plantear, pero hoy no. Dejemos tranquilo esto. O sea, hemos podido juzgar la obediencia debida de otros y no hemos sido capaz de vivirla, quizá por este tema de la falta de alteridad. No hemos sido capaz de vivirla y revisarla nosotros mismos, donde la obediencia debida sigue rigiendo. Recibimos 2 llamados. Fernando, de Villa Madero, dice: si no se respeta a los jubilados, a la niñez, si no hay una buena calidad en los servicios de salud, dice, se constituyen los grandes déficits de la democracia. Bueno, tal cual. Dionisio de San Nicolás: le alegra como oyente que seamos cada vez más, y ahora hay muchos que nos escuchan por Radio Miami Internacional. Aquí también tengo un mensaje más de Carlos de Manzanares, Partido de Tigre, que es un oyente habitual de Horizonte Sur. Cuenta a los que frecuenta, les explica lo de la sojización y no se lo pueden creer. Bueno, no me parece una experiencia para nada con la que no me sienta familiarizado, ¿no? Esto no se ocurre. Y bueno, lo alentamos a que continúe. Días pasados yo escuchaba a mi hija de 17 años contarme que en ninguna de las casas de sus compañeras de la escuela se separa la basura. Se separan los desechos de la cocina entre orgánicos e inorgánicos. En mi casa hay separaciones, pero digamos que la separación básica es no mezclar el plástico con la borra del café o con la yerba del mate y con las peladuras de papas. Esto para mis hijos ya es algo que inaceptable. Y sin embargo lo viven en todas las casas de sus compañeritos, más allá de que en la escuela se pueda enseñar otra cosa.
En la escuela se enseña otra cosa, pero ni siquiera las maestras suelen hacer, las profesoras tampoco. Esta obstinación, podemos reclamarle a los intendentes de cada municipio la falta de una campaña publicitaria para hacerlo. Pero hay una obstinación, hay una ceguera que nos apesadumbra, en la mirada de muchos argentinos. No solamente no ven la soja, tampoco ven la basura en derredor. Tampoco se dan cuenta que en 2-3 años más una megalópolis como Buenos Aires ya no tiene dónde tirar la basura. Es grave, 2 o 3 años no es nada. En 2 o 3 años Buenos Aires se queda sin ferrocarriles, porque por el nivel en que vamos decayendo es evidente que no tenemos más ferrocarriles, se acabó, cada vez estamos peor. En 3 años no tenemos dónde colocar la basura. Pero Jorge, o sea, esto... lo que viene es infinitamente peor que lo que tenemos, y sobre todo, y no hay capacidad de proyectar ni de elaborar planes más allá del parche que tenemos que poner hoy cuando la gente estalla. Jorge, esto no es ajeno bajo ningún concepto del pensamiento hegemónico, institucionalizado, que no es más que el pensamiento erigido a partir del imaginario urbano. Así es. Y de las instituciones del urbano, digamos, todo esto que, y volvemos a Kusch, ¿no? El conjuro de la urbanidad. El conjuro. Y, es como una hechicería, ¿no? Y claro... Porque nosotros, yo escuché muchas voces que criticaban a los caceroleros, y tenían gran parte de razón, porque las consignas eran todas legítimas pero fragmentarias. O sea, yo salí por el dólar, yo salí por la seguridad, yo salí en contra de la RR, yo salí en contra de la inflación. Ahora, la seguridad se puede solucionar en sí misma, sino a través de políticas sociales, de políticas culturales, de políticas de sostén de los sectores más débiles de la sociedad, ¿no es cierto? Claro. Es decir, ¿cómo vamos a solucionar el problema de la seguridad? Pero el desafío está en articular esos niveles de crítica. Bueno, digo, pero ¿cuántas de las personas que critican los problemas de inseguridad pueden llegar a asociar este fenómeno al problema de la sojización, al problema del agronegocio? Está bien, pero los que lo critican, que yo me doy cuenta que muchos de ellos a lo mejor son partidarios del gobierno y critican con razón a los caceroleros, pero bastaría preguntarles, ¿y vos qué haces con tu basura? ¿Y vos tenés idea dónde va los residuos que metés en una bolsa? Claro. ¿Y vos tenés idea de dónde sale el agua que tomás? Por eso. No tienen la menor idea, y esto no es nada, porque es un problema de ignorancia. Lo peor es que no les interesa. El otro día iba en un taxi y el tachero me dice... esta ciudad es un infierno, porque estábamos, viste, en un embotellamiento. Y pega un bocinazo que habría durado 2 minutos. Y yo, viste, me hizo ruido que diga esa frase y pegué el bocinazo y le digo, pero, ¿y vos te preguntás cuánto aportás vos a este infierno? Digo, tiene que ver con eso también, ¿no? ¿Se enojó? No, me miró mal, pero no me dijo nada. Yo tengo, a propósito de tachero, una anécdota no tan local, pero sí local, de Carlos Paz. El tachero me dice que en el lago San Roque hay una buena cantidad de cadáveres producto de haber sido enviado al fondo del lago en la época de la dictadura militar una cantidad de personas asesinadas, desaparecidas. En ese momento había inundación, o había habido recientemente una inundación, y uno de los argumentos por esta inundación se producía, decía el taxista, que era porque no se podía remover el fondo del lago de tantos cadáveres que había. Entonces se puso a criticar al intendente, al gobierno, etcétera, y yo le pregunté, ¿pero a vos no te parece que vos, aparte de trabajar con el taxi, tendrías que unirte a algún grupo político que denuncie esto, que promueva el esclarecimiento de las muertes? No me contestó nada, se quedó dudando, no me miró mal, como en el caso de Maxi,
pero es una muestra de la ciudadanía que protesta con el cacerolazo, pero al día siguiente, como dice el filósofo español Fernando Savater, es poco probable que se integre en un grupo político que promueva una mayor justicia argentina con relación justamente a los textos de los carteles que había en la manifestación del otro día. La falta de compromiso de los compatriotas me parece que es una cosa a tener en cuenta, porque yo no adhiero a esto de que tenemos los gobiernos que nos merecemos, pero lo que sí me parece que la conciencia de los compatriotas que van a la plaza tiene que ir más allá de esa noche o de esa tardecita y asumir el compromiso político y un compromiso de vida, ¿no? de cada día. Un compromiso de cada día. Un compromiso de cada día, porque si vamos a la plaza a protestar contra la seguridad, pero después comemos milanesas de soja y nos desinteresamos de dónde van los restos de nuestra vida domiciliaria, de nuestra basura, como hace el común, estamos perdidos, no hay solución ninguna. Es decir, estamos depositando en las manos de un político nuestro destino, con lo cual estamos generando un monstruo. ¿Hasta dónde no somos nosotros mismos los que generamos los monstruos que tenemos en la clase dirigente? Sí, sí. Sería esa, me parece, la pregunta que cada uno debería hacerse. ¿Hasta dónde no somos responsables de generar el tipo de clase política que tenemos? Seguramente. Debido sobre todo a nuestro desinterés y a nuestra incapacidad de reclamarle directamente. Porque hubo una sola época que yo vi en que la gente distinguía, reconocía a los políticos cuando entraban a un restaurante y pedía que se los expulsara o los interpelaba directamente. Pero después de aquellos días de finales del 2001, principio del 2002, el común no reconoce ni siquiera a sus propios concejales. Estamos yendo a un pequeño intervalo, vamos a seguir entonces hasta las 11 de la mañana, pero aquí vamos a un pequeño corte simplemente para algunas emisoras que nos replican, con las cuales terminaríamos en este momento, y seguimos luego con cada uno de ustedes en este diálogo de Horizonte Sur. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. El sábado 17 de noviembre a las 21, Gran Cena Show Baile a la Italiana en Porto Eventos. Un nuevo salón de fiestas que abre sus puertas en el corazón de Ramos Mejía y lo festeja a música italiana, con el show de Franco Ferrara y su orquesta italiana. Con solo 100 pesos, pizza libre y derecho al show. Reserve ya mismo su lugar al 2069-0821. Cervantes 463, Ramos Mejía, a solo 2 cuadras de la estación. Reserve su lugar, no se lo pierda. 2069-0821. Gran Cena Show Baile a la Italiana en Porto Eventos, 17 de noviembre, 21 horas. www.portoeventos.com.ar. Quienes se desarrollan en la vida a través del teatro y el espectáculo en Más Teatro, Más Espectáculo, con Doris del Valle y Arturo Cavallo. Domingos a las 13 por AM 190 K24 en radio, una radio como a vos te gusta. BAC, Soluciones Informáticas, proveedor integral de tecnología IT, librería comercial, papelería e insumos de computación. BAC brinda un servicio distinto a las empresas, con cotizaciones rápidas, excelentes precios y plazos que se ajustan a cada necesidad. Lo invitamos a que nuestra página www.bacsoluciones.com.ar o nos llame al 4644-0808. BAC, Soluciones Informáticas.
Comunicate con nosotros, mandanos un mail a radioam690@yahoo.com.ar, radioam690@yahoo.com.ar. Svegliati ancora Madonna Fiorentina. Las mañanas del domingo en AM690 son veramente al uso nostro. De 9 a 13 llega Antonio Chiato para compartir Ricordi d'Italia, un magazine de noticias, música e información para la gran comunidad ítalo-argentina en nuestro país. Recuerde, domingo, Italia está de fiesta por AM690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Lava Autos Sistema 3, el gigante de Mataderos. Bragado y Pilar en Mataderos. Desde cualquier lugar del mundo, escuchanos por www.am690.com.ar, www.am690.com.ar, Argentina y el mundo. Tiempo suplementario, el mejor resumen del fútbol del fin de semana en tiempo suplementario. Recuerdos y la información más importante del mundo del deporte en tiempo suplementario. Con la conducción de Fernando Lazala y Héctor Caruso por K24 Radio AM690, una radio como a vos te gusta. No dejes que te cobren de más. Si necesitas un herrero, vení a Larrazábal, esquina Schmidel, o llama al 4644-6730. Trabajos de primera calidad y garantizados. 4644-6730. Orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, adolescente quería asomar. Nuevos números telefónicos para comunicarte con AM690 K24 en radio. 4642-5533 y 4642-5315. 4642-5533 y 4642-5315. Nuevos medios de comunicación de K24 en radio, AM690, una radio como a vos te gusta. Addio bei giorni passati, mia piccola amica ti devo lasciare. Todos los domingos de 8 a 9, Melodías Italianas, una realización de Antonio Faná Producciones, la voz de Estela Montes y la conducción de Tony Pescara. Domingos de 8 a 9, Melodías Italianas, por K24 Radio AM600. Una radio como a vos te gusta. Ricordi quelle sere che ti stringeva sul cuore. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Los invitamos a compartir Horizonte Sur en su nueva frecuencia, ahora AM690 K24 en radio. En la mañana de los sábados, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur en 690 los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, ahora en AM690 K24 en la mañana de los sábados, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. En la AM690 K24 en radio buscamos las coincidencias. Enrique Llamas de Madariaga y Denis Pesana conducen
Incidencias, de lunes a viernes de 9 a 11, con la participación de Arturo Cabal. Coincidencias, por K24 Radio AM690, una radio como a vos te gusta. Bien, digamos que en Horizonte Sur tratamos de ser tolerantes y respetuosos por las opiniones de los muchos que consideran que todo aporta, aunque sea pequeño, sin tener en cuenta lo que a veces nosotros decimos, que lo malo también tiene un lado bueno. O sea, la responsabilidad social empresarial justifica el capitalismo, pero bueno, hay gente que piensa que el hecho de que la esposa de Groboco Patel dirija una fundación que ayuda a niños escolar es bueno, y que eso aporta, bueno, uno trata de ser respetuoso con estas diferentes opiniones, más allá de que tengamos otro juicio, ¿no? Lo mismo pasa con Avina. Hay muchísimas ONG que reciben dinero y respaldos de Avina. Avina está dirigida por un empresario, el empresario el rey del asbesto. El asbesto es una sustancia elevadamente tóxica. Es juzgado por genocidio en Italia y ha sido condenado, si no me equivoco. Sabés que estaba viendo en la semana, igual esto después lo desarrollamos mejor, ¿no? Pero en la semana se nombró, a propósito de Avina, como asesora, o creo que como directora nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Seguridad, a la sobrina de Horacio Berbisky. Ah, qué bien. Que es británica. El apellido es Federman, es hija de un diplomático. Y si vos entrás a la página del CELS, al Centro de Estudios Legales y Sociales que dirige Horacio Berbisky, entre sus muchos financistas están Avina, Fundación Ford, la Embajada Británica y muchas otras más, ¿no? Pero como que me cerraron muchísimas cosas en relación a... Seguro. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mentalidad conspiradora, porque hablamos con mucha gente, que no podemos decir que sea mala gente, y bueno, pero no importa de dónde, no importa quién te da el dinero, importa lo que haces con él. No, uno se queda pensando, ¿quién le pasó la esponja a la inteligencia de tanta gente en este país, ¿no? Si te están tomando el pelo, si son boludos, se hacen, etcétera. Bueno, en fin, yo a lo que iba es que nosotros tenemos la obligación moral de insistir en los modelos de país, en los modelos coloniales, en los modelos extractivistas, y también en los grandes dramas o las grandes tragedias de la globalización, ¿no? Entre ellas el rol de las corporaciones, de esta sinarquía que decía Perón, de este grupo Bilderberg y de otros, que conducen el país a un desastre, y que no es broma, porque hay 1.200 millones de gente con hambre, hay un continente como África que está arrasado, además de ser repoblado con chinos, y entonces tenemos que hablar de alguno de estos temas, ¿no? Uno es que hace tiempo lo venimos retrasando por falta de lugar, el de la feminización de las especies. Bueno, muchos sostienen que habría evidencias suficientes, sobre todo en Radio Televisión Española últimamente han salido unos documentales y unos informes acerca de esto. Se asegura que habría evidencia suficiente de que existe una agenda para feminizar y homosexualizar tanto a nivel fisiológico como a nivel psíquico y moral, no solo a los varones de nuestra especie, sino que también a las especies animales. O sea, donde más los científicos han trabajado ha sido en las especies animales, por estar expuestas a los mismos tóxicos químicos como lo estamos los humanos. Se ha descubierto efectos terribles en animales de la fauna acuática, sobre todo que están expuestos a los vertidos fecales de las ciudades e industrias, en ríos, mares y océanos. En un documental emitido por el Canal 2 de la Radio Televisión Española se vuelve a tratar de forma rigurosamente científica el asunto de la feminización de los varones o de los machos a causa de los tóxicos químicos que ingerimos a través de la industria alimentaria, principalmente los falatos, el bifenol A, los PCBs, el DDT, que todavía están en la cadena trófica, aunque han sido prohibidos hace muchísimos años,
los éteres de glicol, pesticidas y otros agentes químicos que muchos de ellos funcionan como estrógenos. Bueno, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Funcionan como estrógenos, funcionan como disruptores hormonales, es decir, como hormonas femeninas, y están omnipresentes en los alimentos, principalmente debido a los plásticos, que son los principales agentes contaminantes en la cadena alimenticia, sin olvidar que están presentes en todo como rastros de contaminación en todos los vegetales, verduras, frutas, cereales y, como no, además los organismos genéticamente modificados o alimentos transgénicos sobre los cuales se estaría desencadenando un verdadero rechazo a nivel mundial por los estragos que causan a la salud del ser humano y del reino animal, digamos, en especial sobre el sistema inmunológico, el sistema inmunológico, cosa que es un hecho demostrado científicamente por muchísimas universidades y grupos científicos, a pesar que las multinacionales del sector lo siguen negando, apoyados en sus propios intereses. Bueno, dice la televisión española que bastaría echar una mirada a las estanterías de los supermercados para ver que resultaría difícil encontrar alimentos que no estén envasados en plásticos. Solamente y de momento se salvan los licores y vinos de cierta calidad, a veces algún aceite de oliva. Lo demás todo envasado en plástico o en latas de aluminio, que igualmente son nefastas para la salud por el propio metal. Los plásticos son materiales cuya descomposición o degradación comienza desde el mismo instante de su fabricación, soltando a lo largo de su vida toda una gama de tóxicos químicos y disolventes sobre los alimentos envasados con ellos, principalmente, y como mencionábamos, los falatos y el bifenol A, que demostrado está, producen cáncer y fecundación en los machos. Bueno, es todo un tema, ¿viste? Es decir, de ser esto cierto, ¿quién está detrás de esto? ¿Qué es? ¿Es el puro afán de poder, el puro afán de ganar dinero, que es una mente demoníaca que ha diseñado estos caminos hacia la destrucción de las especies? No. En estas películas españolas veíamos la preocupación de los científicos estudiando cocodrilos o yacarés en diferentes lugares del mundo y buscando machos que no encuentran, tomando el dato de que hay partidas enteras donde nacen todas hembras. Bueno, es impresionante porque ya no podemos seguir experimentando como que el mundo que se derrumba y tomamos nota y al cual fotografiamos y del que sacamos estadísticas nos es ajeno. Nosotros estamos en el mundo y todo lo que afecte a un anfibio nos está afectando a nosotros. Si nosotros entre los anfibios vamos experimentando que una gran parte nacen deformes, incapaces de procrear, y que otra parte nacen hembras, son cada vez más raros los machos, o sea que la descendencia decrece constantemente. No podemos seguir pensando que esta es una situación que nos es ajena. Es decir, el mundo nos es propio, somos parte del mundo. ¿Cómo le ponemos punto final si no es con estas preocupaciones? Por una parte, la lucha política que estamos dando estamos dando todo lo que podemos, pero además esta convocatoria nuestra del GRR a la responsabilidad personal. Que cualquiera haga la prueba de comprar un dulce de leche en una bolsa plástica, que las hay, y otra en cartón, y el gusto es evidentemente diferente, de la misma marca. O sea, es evidente que hay contaminación, como dice el informe propio del plástico. Yo tengo algo para decir. Yo me acuerdo que trabajando en una empresa que trabajaba con envases, uno de los directores me dijo las dudas que existía. Me recuerdo la empresa era Artrade Sociedad Anónima, que tenía la casa en 25 de Mayo, la casa,
tenían las dudas de el envasado en plástico o vidrio de los aceites, porque había muchas dudas de que el plástico no fuera contaminante y obviamente perjudicando al contenido, ¿no es cierto? Y hablando de esto, quiero comentar otra cosa más. Yo conocí una ingeniera en construcciones hace muy poco que me comenta la interrupción de la investigación y la instrumentación de medidas tendientes a liquidar el tema de los asbestos en hospitales de la capital federal. El cajoneo de ese proyecto llevado a cabo por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial por parte del gobierno de Macri, yo creo que anda lindando con un crimen, porque solamente de criminales se puede calificar a gente que, habiendo un proyecto terminado del instituto, no lo pone en práctica, pero ni siquiera para darle a la actividad privada el trabajo, sino simplemente se anula el trabajo, se cajonea, a pesar de los esfuerzos del ingeniero Martínez a cargo del INTI para convencer a las autoridades municipales de que el criterio era errado. Así que me parece que es otra mano más acerca de la irresponsabilidad de los gobiernos. Bien, en la semana hemos estado en contacto con Marcelo Martínez. Él es de Ensenada, de una organización no gubernamental, de un grupo social que se llama Nuevo Ambiente. Se lo puede ver en www.nuevoambiente.org.ar. Allí están los documentos de este grupo. Se están ocupando de una situación que se da en el vecino municipio de Berisso. La municipalidad de Berisso encargó a Puerto La Plata Sociedad Anónima las obras de dragado del canal principal del Puerto de La Plata para que puedan entrar los buques de gran calado. Las obras de dragado son complementarias a la playa de terminal de contenedores y producen un barro llamado refulado que se arroja isla llamada Isla Paulino, la famosa Isla Paulino, una belleza de la naturaleza, especialmente para todos los que viven cerca de la ciudad de La Plata. O sea que han desmontado muchísimas hectáreas, me dicen que son 35 hectáreas de monte ribereño que han desmontado y que tienen planes de desmontar 35 o más otras hectáreas de monte ribereño. Y no solamente las han desmontado, sino que tiran el refulado, que contiene metales pesados e hidrocarburos mezclados, a una planicie artificial por donde escurre el agua con el barro, sin tratamiento alguno, por supuesto. Eso en la Argentina no existe. Nos dicen ellos, esto es solo un aspecto del daño ambiental que se está provocando en la zona, y Ambiente, como grupo ecologista cuyo responsable es, con el que hablamos, es Marcelo Martínez, están llevando adelante una campaña de denuncia que nosotros, por supuesto, respaldamos. Están incluso buscando abogados que tengan el coraje de ayudarlos en una demanda contra los municipios respectivos. Pero aparentemente se estaría provocando un desastre ambiental en torno a la Isla Paulino y la zona de Berisso. ¿Qué hacemos? Convocamos a los oyentes que nos escuchan a poner atención en este tema. Y aquellos que estén cerca, entiendo que pueden participar hoy. Hoy hay una asamblea a las 5 de la tarde en una de las plazas de Berisso, convocadas por Nuevo Ambiente. Pueden ir a la página de Nuevo Ambiente, dar una mano para detener este ecocidio, y si hay abogados que nos escuchan y son de la zona, que puedan acercarse y aportar a la defensa ambiental frente a la crueldad ecológica de estos municipios incapaces, en nombre del crecimiento, incapaces de considerar las bellezas naturales que tendrían que preservar. Jorge,
quiero informar a nuestros oyentes que por motivos ajenos a nuestra voluntad, lamentablemente no hemos podido establecer comunicación con Bolivia, porque estaba prometida la entrevista con Raúl Prada Alcoreza. Lamentablemente hay muchísimas interferencias, no pudimos lograrlo, así que, pero bueno, vamos a tratar de para el próximo fin de semana o para alguno de los próximos programas de Horizonte Sur. Teníamos preparado en particular algunos temas relacionados con la reciente sanción de la ley de la madre tierra en Bolivia, de la cual seguramente habrán escuchado hablar, que fue votada hace muy poquito, el 16 de octubre del corriente año, y ya ha generado muchísimas protestas por parte de algunos productores de Santa Cruz en relación a las posibles incidencias futuras que puede llegar a tener en relación a la producción de organismos genéticamente modificados. Esta semana el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas de Bolivia, Demetrio Pérez, estuvo junto a Evo Morales en un acto y le cuestionaron a Evo justamente esta posible visión de la ley madre tierra para el cultivo. Particularmente en esa zona se cultiva mucha soja transgénica y mucho girasol transgénico, y los productores ya están en alerta y le cuestionaron a Evo Morales la sanción de esta ley, a lo cual él respondió que si bien eran importantes los derechos de la madre tierra, no había que desestimar sus críticas, porque por encima del cuidado y los derechos de la madre tierra estaba la importancia de garantizar alimentos para la población. Perdón, ¿eso quién lo dijo? Evo Morales. Alimento para la población sería la soja transgénica. Mira, Volpress y otros medios de comunicación en Bolivia interpretaron esta frase como que se deja una puerta abierta para continuar. A nosotros, bueno, desde el Grupo de Reflexión Rural siempre nos ha sacado de quicio este concepto de que en la Argentina se ha convertido en una frase boba. La Argentina produce comida para 400 millones de habitantes. Alguna vez la dijo Pérez Esquivel. Hace 2 días se la leía un informe de la organización FOCO, que dirige Josami, el que está a cargo de la administración del Museo de la ESMA. La Argentina produce comida para 400 millones de habitantes. O sea, dan por supuesto que la soja transgénica es comida para seres humanos, cuando es evidente que aún con grandes resistencias de mucha población del mundo se le da a cerdos y a rumiantes. Yo no comprendo esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que un líder como Evo diga que lo que se produce en Santa Cruz es comida, si lo que se produce es soja transgénica? ¿Cómo puede dar, por cierto? Mira, hay algo que me parece absolutamente significativo y tiene que ver con la carta de presentación de esta ley. La ley fue presentada en función de explotar los recursos naturales de Bolivia en el marco del respeto de la naturaleza. Otra que desarrollo sustentable, otra que responsabilidad social empresaria. Digamos, son discursos bastante hermanados, ¿no? Esto lo quería consultar, entre otras cosas, al compañero Raúl Prada Alcoreza. Bueno, esperemos que en una próxima edición de Horizonte Sur lo podamos hacer un reportaje en la semana, con más tiempo, pero queda pendiente. Estamos en constante contacto con Prada Alcoreza, excepto ahora, en que la suerte nos ha jugado maula, ¿no? ¿Así se dice? Vos que sos experto. Una mala pasada. Una mala pasada, sí, una mala pasada. La tecnología nos ha jugado en contra. Bueno, pero realmente antipático para muchos que han colocado al hermano Evo en el gran panel de los héroes latinoamericanos. El rol que nos hemos dado ha sido el de hace mucho tiempo, el de visualizar más que sobre los hombres que nos conducen momentáneamente, transitoriamente, tratar de visualizar los modelos de la dependencia de los cuales dependemos, ¿no? Y en el Bolivia se ha dado bien patente esta situación de que los discursos se van ajustando a las necesidades económicas de las corporaciones y de los mercados, sobre todo de los mercados. Nuestras economías responden a los mercados globales.
Esta es la situación. Y cuando el mercado dice dejen de pelear, nos dejamos de pelear. Que fue lo que pasó entre Cristina y Macri, y puede pasar mañana entre Cristina y Mañeto. Cuando el mercado necesite que la pelea pare, que el circo cierre, el circo se cierra. Esta es la cuestión. Y nosotros tenemos que saber cerrarnos al circo interiormente, porque de lo contrario estamos pendientes de los escenarios de cartón pintado que nos organizan y diseñan los cómplices de la colonialidad. Vos fíjate, postal de esto que estamos hablando fue lo que sucedió en la semana en este acto de que se realizó en Córdoba en la Renault, una corporación transnacional que en la Argentina produce muchísimos autos, y dentro de un acto que iba en la cual Renault iba a lanzar un nuevo modelo, se pelean el gobernador de Córdoba, de la Sota, con la ministra de Industria de Borges. Claro, parte del circo, un show en los marcos de la Renault, de una corporación internacional, show para la TV, ¿cómo se dice esta? Para la gilada. Para la gilada. Bueno, pero son pero como es una postal de la realidad. Conflictos entre botineras y entre BTs. Pero es una postal que da cuenta de la realidad de la Argentina, digamos, sí. Los conflictos superestructurales entre estos supuestos espacios políticos antagónicos se dan en el marco de los mercados. Digo, esa imagen a mí me pareció altamente significativa. Quiero decir una cosa, ¿no? En la Argentina los mercados tienen un plan A y ese plan A está en el gobierno. En la Argentina los mercados tienen un plan B y ese plan es de la Sota. Entonces, parte del plan B es esta, ¿cómo diría? Esta operística, esta farsa del reencuentro o de la celebración del acuerdo y del abrazo entre Perón y Balbín, que se va a reeditar ahora entre De la Sota y Casella por el radicalismo en los próximos días, y donde el anfitrión y el director de orquesta sería Julio Bárbaro. A mí me parece una parodia, parte del circo que vivimos a diario, y que es un circo no tanto no tan solo del gobierno, sino de todos, porque aquí es un circo completo para entretenernos, y donde las alternativas, en realidad las alternativas políticas no son alternativas económicas ni alternativas al modelo, sino que son diferentes fases de los mismos intereses, ¿no? Diferentes oportunidades que se van. Si la salud de Cristina no acompaña, si no logra llegar a los 3 años, como no tiene un sucesor directo, lo tenemos ¿a quién lo tenemos? A De la Sota, que han sido amigos íntimos, tienen los mismos negocios, además tiene 1000 lugares de donde tenerlo agarrado, no hay ninguna posibilidad de que haga de que se libere, que se independice, porque conocemos sus negocios en Brasil, porque conocemos sus amantes, etcétera. Así piensan los gerentes, y nosotros tenemos que aprender a pensar cómo piensa el enemigo para saber en qué es lo que está pasando y quiénes son los que nos representen. Sí, seguimos en el aire, en Horizonte Sur. Yo en esta segunda hora. Jorge, el otro día cuando vos citaste y a su teoría del simulacro, me parece que es aplicable a esto. Acá hay un simulacro llamado Macri con Mañeto, con nuestra presidenta de la Nación. Todo forma parte de un gran simulacro donde Macri parece opositor a la presidenta, Mañeto la juega de neutral porque los órganos periodísticos, según la Sociedad Interamericana de Prensa, son neutrales. Es un buen libro para leer. Se llama El crimen perfecto, de Jean Baudrillard. El crimen perfecto. Claro, bueno, porque hay mucha gente que nos pide bibliografía. Claro, bueno, es un libro que yo he leído algunas crónicas. Está esta teoría de que se acuerdan del famoso video del alunizaje de los estadounidenses allá por los 60, sí, donde la banderita flameaba y un montón de cosas. Bueno,
mucho de que toda esa escenografía fue montada por Stanley Kubrick, Así el famoso director de cine. Sí, está prácticamente probado. Eso. Claro, creo que inclusive hay un video que anda dando vueltas donde Henry Kissinger desliza que fue esos gauchos que decían que van a llegar, cómo van a llegar a la luna, al final tenían razón, era todo mentira. Y estaba montado en una... Claro, y parece que esa es la imagen que Baudrillard toma como para hablar del libro, hablando de que, bueno, la virtualidad y la construcción de un escenario virtual le ha ganado al ser, le ha ganado a la verdad. Ahora, a la existencia ahora misma, depende de cómo la construimos y cuáles son los dispositivos que vamos a utilizar, cuáles son los discursos que se van a utilizar, cuáles son las máscaras que se van a utilizar. Es un gran libro, está escrito en los 90, un momento también de, digamos, que donde se empezó este despliegue, ¿no? En la cual los grandes, digamos, las grandes construcciones están dictaminadas por las corporaciones, ¿no? En particular las corporaciones de los medios de comunicación que manejan la construcción del espacio simbólico a piacere, ¿no? Bueno, habría que terminar concluyendo que yo no me acuerdo muy bien, me van a disculpar los oyentes, pero no me acuerdo si Platón o Aristóteles era que sostenía que los gobernantes tenían que ser los filósofos. Quizás habría que empezar a pensar en esa idea de Platón, porque tanto hablar del ser y de la verdad, y ese es un quehacer que preocupa a los filósofos. Bueno, quizás los filósofos van a tener que preocuparse por el ejercicio de la política con mayúsculas y no tener a estos políticos con minúsculas. ¿Usted cree, compañero García? Y a mí me parece que habría que pensarlo. Yo tengo un profesor que se llama, bueno, no sé si estoy autorizado a decirlo, pero un profesor que trabaja en el Centro Psicoanalítico Argentino, que tiene preparada una serie de clases el año que viene acerca de la vigencia de el instituto llamado democracia y hasta dónde la democracia es democrática. Creo que habría que entrar a cuestionarse esto que Kunkel decía, que la Constitución está, que el pueblo delibera a través de sus representantes. Cuando están tan cuestionados los representantes, bueno, por ahí está cuestionada también la idea de la democracia, que hoy es tan menoscabada en la realidad por este elenco gubernamental. Mucha democracia, pero parece que los negocios están por encima de la democracia. A propósito de eso, algunos oyentes y amigos del programa nos piden que mencionemos la situación aguda por la que está atravesando el municipio de Miramar en la provincia de Buenos Aires. Durante muchos años Miramar y la población de Miramar y de sus alrededores, de otros pueblos que constituyen el partido, han estado, que vendría a ser el municipio de General Alvarado, han estado sometidos a las arbitrariedades de la policía. Recordemos el caso de la piba Melman, que en marchas por la justicia de ella hemos participado, hemos viajado alguna vez como Horizonte Sur. Hemos participado, hemos sido amigos de su padre, de su madre, hemos estado con las marchas, con numerosas manifestaciones del pueblo hasta que entendimos que se hizo justicia. Bueno, esos policías salieron ya en libertad después de pocos años. La población está organizando piquetes para no dejarlos entrar porque están en libertad condicional, toda una situación muy terrible, pero además ha habido otros muertos, muchos otros muertos, y en general muertos por la policía o por hijos de policías que parecen haber heredado esta violencia. Entonces hay una cantidad de otros casos. En la plaza de Miramar pueden ver las carpas de los familiares, sobre todo de un chico bicicletero que tenía por amante la mujer de un policía. Imagínate cómo, bueno, murió de la manera más terrible. Y por supuesto el marido de la infiel sigue impune. Bueno, ahí sí hay varios casos de una institución absolutamente corrompida, rechazada por el pueblo de General Alvarado, pero que las autoridades gubernamentales de la provincia no han logrado depurar. Pero bien, esto ha ocupado al común de la militancia
o de la gente con preocupaciones sociales del municipio y sobre todo de la ciudad de Miramar. ¿Qué ha pasado mientras tanto por parte del intendente que se llama Hogan, el intendente Hogan, y otros miembros del municipio que deberían haberse ocupado de estos temas? No solamente no se ocuparon, sino que aprovecharon la preocupación social de la gente para abusarse de la situación ecológica del famoso bosque, del bosque mágico de Miramar, que es un bosque que atrae a muchísima gente, que es un lugar realmente maravilloso, el vivero, está conocido como el vivero. El director forestal del municipio de General Alvarado y responsable del vivero y del bosque se llama Patricio Robles. Bueno, existe una asamblea en defensa del vivero que ya está manifestando las depredaciones, las destrucciones del vivero que está realizando el municipio. Han bajado una incontable cantidad de árboles para construir cabañas y armar un complejo de turismo, ¿no? Además de que han hecho una planta de tratamiento cloacales que se no sé cuántas decenas de hectáreas del vivero y que nunca llegó a funcionar. Una cosa de locos, de la cual nadie se hace cargo. O sea, se invirtió una fabulosa cantidad de dinero, se destruyó parte del bosque, se instaló la planta y la planta no funcionó nunca. ¿Viste? Estas cosas de una Argentina que vos decís, no puede ser, esto no puede ser, ¿no? Bueno, pero no solamente no renuncia nadie, ¿no? En otra época se habría suicidado a alguien, ¿no? Ahora no se suicidan, sino que no renuncian, pero además ya mordieron con la planta, ahora muerden con las cabañas, y muerden y muerden. Bueno, la asamblea en defensa del vivero de Miramar, a la que nosotros convocamos a respaldar, han hecho 100 marchas reclamando que cesen las agresiones al vivero municipal. Es realmente, es como que una vez más uno se da cuenta de que las instituciones son todas coloniales y que la clase dirigente es como un ejército invasor frente al cual la gente necesita estar constantemente en un plan, no solamente alerta, sino en un plan de resistencia civil ante sus propios dirigentes. Y para demostrar que esto no es solamente de ahora, vamos a retomar algunas de los conocimientos que nos transmitía. Vamos a hacer una cortina y después tenemos la historia oral por parte de Ernesto García, con algunas intervenciones entonces de Maximiliano Mendoza y yo mismo, Jorge Rulli, en la dirección de este programa que es Horizonte Sur en la M690. Espacio de publicidad. Arturo Cavallo se suma al Fondo de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pergamino y a Arturo Ceballos en la primera edición mundial de la obra de Don Atahualpa Yupanqui en libros de partituras con CD del maestro. www.arturocavallo.com. Paseando por mataderos en la Comuna 9, la alimentación saludable se encuentra en lo de Guer. Dietética, herboristería, productos sueltos, en Avenida Juan Bautista Alberdi, 6489. Y las revistas, diarios y libros en la esquina de Avenida Juan Bautista Alberdi y Avenida Lisandro Torre, con Julio, un amigo velezano. Soy Arturo Cavallo y para tomar contacto con Coincidencias, el programa de Enrique Llamas de Madariaga, Denise Pesana, 011-4682-4371.
nosotros te leemos a vos en arturocavallo@hotmail.com. Y este programa también se escucha por www.arturocavallo.com.ar. BAC, Soluciones Informáticas, proveedor integral de tecnología IT, librería comercial, papelería e insumos de computación. BAC brinda un servicio distinto a las empresas, con cotizaciones rápidas, excelentes precios y plazos que se ajustan a cada necesidad. Lo invitamos a que visite nuestra página www.bacsoluciones.com.ar o nos llame al 4644-0808. BAC, Soluciones Informáticas. Diario digital www.cafepormedio.com.ar. Toda la información política, policial, judicial, cultural, deportiva y social. Cafepormedio.com.ar. El soporte digital de las noticias más importantes. www.cafepormedio.com.ar. El expreso informativo de Bahía Blanca y la región. El semanario La Verdad del 9 de julio, provincia de Buenos Aires, refleja la vida de casi 50.000 ciudadanos que la habitan. Está en los kioscos de los 12 partidos. La Verdad del 9 de julio, dirigido por Omar Bello. El guerrero de la periferia, el libro que narra la biografía de Jorge Rulli. La vida de uno de los hombres más destacados y aguerridos del peronismo. La historia de un hombre que desafió las furias del poder militar y oligárquico en una época turbulenta de la Argentina, cuando los dilemas políticos se dirimían con el fuego de las armas. El guerrero de la periferia, la vida de Jorge Rulli, contada por Juan Mendoza en todas las librerías. Si desea compartir los cursos de teatro con Doris del Valle, contáctese vía mail a dorisdelvalle@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. Bueno, nuevamente en el aire, programa Horizonte Sur en Radio AM 690. Habíamos prometido hacer una incursión en la memoria histórica, lo tenemos con nosotros Ernesto García. ¿De qué estuvimos hablando? Estuvimos hablando de varias cosas, pero además con gente que nos pedía
libros, ¿no? Bibliografía donde ir a ratificar, a ampliar aquello de lo que se había hablado. Bueno, yo acá preparé una bibliografía que es un poco una muestra de la que hay, porque es enorme. Con relación al primer tema que nosotros trabajamos acá, que fue el Tratado de Utrecht, hubo dos bibliografías que se pueden consultar. Una acerca de el control de Inglaterra de la trata de negros, escrita por Diego Luis Molinari. Y otra es la historia de José María Rosa, el tomo 1, de la página 345 a la 351, que se puede ver la cuestión del Tratado de Utrecht. Y respecto al tema más extenso, que nos ha ocupado varias reuniones, que es la guerra del Paraguay y sus prolegómenos. Tengo varios libros. Por ejemplo, Urquiza y Mitre, obra de Julio Victorica. Otro libro de Luis H. Somariva, con doble M, Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias. Tomo 1, página 156, donde describe el ataque a pocas semanas de la batalla de Pavón, el ataque que en diciembre del 61 le practica a la provincia de Catamarca la fuerza, el nuevo orden que ejerce Buenos Aires, o que pretende ejercer Buenos Aires sobre todo el territorio. También está la historia argentina de José Rosa, el tomo 7, páginas 18 a 41, para ver el tema del Chacho, y de la 75 a la 124, donde se puede ver el golpe de Estado de Venancio Flores en la República Oriental. También está La vida del Chacho, del autor de Martín Fierro, José Hernández, testigo presencial de algunos hechos ocurridos durante la vida del Chacho, y otras obras como La política argentino-paraguaya de Ernesto Quesada, Los orígenes de la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza, de un autor creo que británico llamado Pelham Horton Box. Y por último, dos obras de Luis Alberto Herrera, que es un autor oriental, Buenos Aires, Urquiza y el Paraguay, y otro, La diplomacia oriental en el Paraguay. Y finalmente, ¿También de Herrera? Sí, los dos de Herrera. Bueno, Herrera fue presidente del Partido Blanco durante muchísimo tiempo. Sí. Un historiador de prestigio. Sí, el herrerismo era el movimiento nacional de la banda oriental, ¿no? Y el último libro, Vísperas de la Guerra del Paraguay, de Efraín Cardoso. Bueno, esta es la bibliografía que he podido colectar, hay mucha más. Y que recomendaríamos, ¿no? Y el archivo Mitre, la correspondencia Sarmiento Mitre, yo creo que en Google se pueden ver algunas cosas al respecto. Seguramente, sí. Y el tema de hoy, continúo con el tema de los prolegómenos de la guerra del Paraguay, porque es muy rico y hay cosas que tienen actualidad. En la guerra que el mitrismo encara, el mitrismo y todo el liberalismo argentino, porque cada embajador de cada provincia era liberal, porque el mitrismo pone a los gobernadores liberales en la gobernación de las provincias, de los 14 ranchos, como dije la última vez que se los denominaba, con la colaboración íntima de Justo José de Urquiza, que se aviene a que hasta Entre Ríos vote por el mitrismo en todo lo posible. Por supuesto, en el caso del gobernador, porque yo creo que Urquiza era el gobernador, pero sí de todo el resto de las provincias. Entonces encontramos a tipos como Barbeito o a tipos como Villafañe, que son gobernadores, o a Domingo Faustino Sarmiento, Barbeito de San Luis, Sarmiento de San Juan, Villafañe de La Rioja. Colocados por Buenos Aires. Obviamente, sí, por Buenos Aires. El de hoy era que a partir de la Paz de San Luis y de la Paz de la Banderita, continuaba el relato de la pelea de los montoneros, reales montoneros resistentes al liberalismo,
no como los de ahora, a pesar de que cacarén antiliberalismo, esos montoneros desarrapados, no como los muchachos de la Cámpora, que tienen algunas remuneraciones respetables, aquellos no, aquellos eran desarrapados que, defendiendo su tierra, peleaban a las órdenes del Chacho, que era realmente, como Rosa lo llama, un patriarca plebeyo incompatible con el nuevo orden liberal imperante después de Pavón. El tema es el siguiente, el tema es, yo hoy me fijaba qué significaba canalla, vil y ruin en el diccionario. Y en general se dice aquel que no responde a la confianza depositada en él o a la fe depositada en él. Y este es el ejemplo de Mitre, fundamentalmente de Mitre. El tema es este, la paz de San Luis y la paz de la Banderita se logran, la primera, porque Peñalosa consigue reunir casi espontáneamente por parte de la gente, porque era veneno, 2.000 hombres que sitian San Luis y obligan a que el gobernador liberal Barbeito venga a la mesa de negociaciones, capitule y prometa cosas que después no cumple. Bueno, ahora me doy cuenta, tanto Barbeito como los otros que no cumplen serían calificados de ruines o viles. El tema es que vienen a la mesa de negociaciones y prometen cosas elementales que pide la paz, y que no le secuestren a las mujeres para los prostíbulos. Bueno, la paz es casi nada. La paz de San Luis no es respetada a los 3 días de haberse firmado, porque el coronel Rivas mata a 37 montoneros en Las Mulitas. Que era uno de los coroneles de Mitre. Sí, obviamente. Que después se arrepiente, pero bueno, ya veremos esto. Al mes, como no cumplen lo estipulado, con Peñalosa vuelve a atacar, porque es la única manera de defenderse, y consigue, con una victoria en Valle Fértil, donde 25 hombres del liberalismo llevan 200 caballos para ser usados para las fuerzas porteñas. Bueno, el Chacho consigue que los 25 hombres queden fuera de combate, pero vivos, y los 200 caballos son para el Chacho y su gente. Cuando el coronel uruguayo Sandes ve eso, que 25 hombres han sido dejados libres por el Chacho, turbado por semejante gesto de grandeza, promete solemnemente no fusilar un hombre más de ahí en adelante. Esta victoria de Fértil, provincia de San Juan, por parte del Chacho, obliga de nuevo a los liberales a firmar la paz de la Banderita, que es nada más que a 2 meses la de San Luis, con lo cual se ve claro cómo se cumplen los tratados. Bueno, el hecho es que la paz de la Banderita ya no es respetada por los militares, sino no es respetada por la clase decente de San Luis, Loja, Tucumán, que entienden que hay que liquidar a Chacho y su gente. Bueno, ¿seguimos en la próxima? Seguimos en la próxima, es muy interesante, pero nos quedaban unas noticias o unos comentarios a cargo de Maximiliano que habíamos preparado. Solamente 2 minutos. Pero sí, cortito, es lo que está pasando en estos momentos en la Franja de Gaza, allá en Medio Oriente. Sí. Y bueno, daría para desarrollarlo más, pero bueno, tiene que ver con lo que está sucediendo realmente, que se están movilizando 30.000 reservistas del ejército de Israel, uno de los ejércitos más altamente tecnificados del planeta. Esta semana hubo muchísimos ataques por parte del ejército israelí en una clara ofensiva. Esta mañana creo que una de las noticias de último momento fue que ya habían bombardeado la central de operaciones del Hamas en Palestina. Y bueno, parece que estamos en la antesala a una operación que va a repetir los mismos resultados de aquel ataque perpetrado en noviembre de 2008, diciembre de 2008, principio de 2009, donde murieron 1.900 palestinos, entre los cuales había 300 niños, por lo menos fue lo que se contabilizó oficialmente, que atacaron a sedes de la ONU, etcétera, etcétera, ¿no?
Teniendo en cuenta además que utilizan armas químicas, ¿no? Como el fósforo blanco, que es un agente incendiario que, bueno, las fotos son espeluznantes. Así que nada, esto está para desarrollarlo muchísimo más. Hay muchísimos comunicados de la misma comunidad judía antisionista que está condenando estos ataques del ejército de Israel. Y ¿En la Argentina? En la Argentina y en América Latina. En América Latina. Y que, bueno, esta semana fue prácticamente invisibilizado por los grandes medios de comunicación de la Argentina. Sí. Yo llamaría la atención sobre esta situación, porque dentro de la colectividad judía evidentemente hay una lucha del sionismo por apropiarse de todos los recursos y de todos los mecanismos de poder y de comunicación. Claro. ¿No? Y esta perversa maquinaria de tratar de subsumir dentro de la categoría de antisemitismo a toda crítica al sionismo. Así es. Por eso yo quiero repetir que justamente el factotum de la unidad de Macri y de Cristina, y que es el beneficiario de los grandes comunes en el gobierno de la provincia de Buenos Aires que se están discutiendo en estos días, ¿no? Justamente pertenece a la capellanía militar del ejército de Israel, que es la Chabad Lubavitch. Todo un tema, ¿no? Porque la Argentina está muy mezclada con lo que está pasando en Gaza, porque tenemos mucho que ver, tenemos muchísimo que ver con todo lo que está pasando y con las luchas por el poder dentro tanto de la comunidad judía, que es una comunidad religiosa, como dentro del Estado de Israel, ¿no? Y bueno, y para terminar, un homenaje a Darío Moreno, que ayer falleció de la Asamblea de Tinogasta, en una situación bastante confusa. Aparentemente se habría quitado la vida. Tenemos en cuenta que tuvo un accidente a principios de año y bueno, todas las asambleas antimineras están bastante compungidas y tristes por esto, así que vaya nuestro saludo y el acompañamiento del dolor de los compañeros. Bueno, y con esto estamos terminando. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado, a los que nos llamaron por teléfono, a los que nos dejaron mensajes. Les pedimos a los que sigan llamándonos que propongan temas o que nos reclamen, así como en el caso de la bibliografía, cosas concretas, que nos acompañen en la reflexión, porque este es un trabajo de todos, no solamente de nosotros, que se acerquen a nuestras páginas, Facebook de Amigos del GRR, a la página del GRR, www.grr.org.ar, a Parar el Mundo, y a la página de los alternativos, que es Volver a la Tierra. Nos vemos el sábado próximo. Horizonte Sur, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural.